Pues Tulio, yo la duda que tengo con respecto al tema de esta lucha que los compañeros que han entendido que no es tan conveniente la conversión de la prima, digamos, nosotros estamos seguros que no le conviene a la gran mayoría de todos los funcionarios, ahí los funcionarios que se van a pensionar tampoco, y tampoco entiendo yo que esa conversión de la prima desde el punto de vista de la renta y de la obligación de renta, tampoco nos convendría mucho a un gran parte de los empleados de la DIAN. Sí, habría mejor, tal vez otros caminos, otras formas para mejorar los ingresos, porque entiendo yo que no es tan fácil para un buen número de compañeros y compañeras que esa prima no nos convierta en salario, digamos, en caso de que se pudiera, no existiera todas esas restricciones legales. ¿Es posible que nos explique un poquito eso, Tulio? Gracias. Pues al respecto, yo, ¿qué puedo decir al respecto? Eh, lo que sucede es que nosotros creemos que no es la oportunidad para plantearlo a costo cero. Eso toca plantearlo es a todo costo. Pero eh, porque se trata precisamente de una oportunidad que tenemos para hacer un planteamiento mucho más serio, ¿sí? Pero el problema que tenemos es que a la DIAN ya le dieron 1 billón de pesos, alrededor de 1 billón de pesos con todo el tema de la ampliación de la planta. Incluso ahí hay dificultades todavía para la plata. Entonces es muy difícil en este momento que el Ministerio de Hacienda gire toda la plata para, para, para la DIAN, ¿sí? Es muy difícil. Y ustedes saben que se habla de costo cero, pero eso es mentira, ¿sí? Eso es mentira, o sea, y se dice en las reuniones, ah, sí, todos sabemos que es mentira, pero sigámoslo, o sea, no hay seriedad en la propuesta, ¿sí? No hay seriedad en la propuesta. Entonces, lo primero que nosotros consideramos es que pues, no debe ser a costo cero, y lo segundo es que hay que plantear es otro tipo de negociación, porque sí hay una deuda, pero es otro tipo de negociación que beneficie a los 2.200 que en este momento están, digamos, en el momento de la pensión. Hay mucha gente que todavía le falta, pero hay 2.200 que están ahí. Entonces, ¿qué alternativa podríamos buscar para eso? ¿Sí? Nosotros en el pliego hicimos un avance de propuesta y es que planteamos que se le pagara un retroactivo con los 3 últimos años que fueran a pensión y a salud y que fueran también pues a cesantías. Pero ahora, pues lo que estamos viendo es que ese retroactivo se puede pedir es a 10 años. Y eso no tiene un gran costo porque es para 2.200 personas. Porque además es dentro de entidades del Estado, es sacar plata de un bolsillo del Estado y entregarla a otro bolsillo del Estado. O sea, si la DIAN le dice a Colpensiones, le voy a pagar el retroactivo de los 10 últimos años de pensión a 2.200 personas, pues lo que está haciendo es fortalecer Colpensiones, financiando Colpensiones. Lo que va a hacer es fortalecer la salud y lo demás, las cesantías, pues está fortaleciendo el fondo del ahorro. O sea, es plata del Estado, dentro del Estado circulando. Y esos 2.200 no se van a pensionar de un día para otro. Entonces, esa es una propuesta viable. Y es una propuesta viable que podría quedar definitivo para todos los empleados de la DIAN. O sea, que las personas cuando se pensionan les paguen un retroactivo de 10 años en esos temas. Y en este momento tendríamos un impacto de 2.000 personas, que no es ya, porque algunos están en el rango de los 59 o las mujeres están en el rango de los 55, o sea, están cercanos, estamos hablando de 2.200 que están en ese rango, digamos, pensional. ¿Sí? ¿Sí? Ese sería el mayor impacto. Entonces, cuantificar cuánto cuesta pagarle a Colpensiones el retroactivo de las pensiones de 10 años de las personas que se van a pensionar. Y eso sí generaría un ajuste en la pensión, que es lo que están buscando los compañeros que se van a retirar.
¿sí? Y es a todo costo y quedaría para todo el mundo, ¿sí? Entonces, eso no se ha podido cuantificar porque los compañeros no dejaron llevar la propuesta a la mesa, a pesar de que lo presentamos en el pliego unificado, ¿sí? Entonces, pues habría que ver, porque está en el hecho de estar en el pliego unificado significa que se puede plantear a la administración, ¿sí? Ya que ha fracasado la propuesta del costo cero. Pero se puede plantear no para negociarlo en la mesa de la DIAN, sino para negociarlo en la mesa nacional, porque es la instancia, o sea, tenemos una instancia de negociación. No es que no tengamos la instancia de negociación. Lo que pasa es que la instancia de negociación no es en la DIAN, sino es en la mesa nacional. Y en la mesa nacional, los sindicatos de la DIAN, muchos por lo menos, están representados, porque allá está, está la CUT, eso quedó dentro de los puntos, dentro del pliego presentado por la CUT, por la CGT y por la CTC. Entonces, ahí está ya presentado, digamos, ¿sí? Entonces, sencillamente sacar el punto de acá y llevarlo a la mesa nacional. Pero los compañeros dicen que, mejor dicho, si no es aquí, entonces que nos vamos a paro ya, ¿sí? Cuando, cuando y que entonces el director es enemigo porque está trayendo la circular y está diciendo que no puede negociar ese tema acá. Entonces, eso me parece, ese es el absurdo que nos parece a nosotros, ¿sí? Tenemos alternativas además que tienen un costo que puede sortear la administración y que no sabemos si lo hagan, pero tienen un costo menor, porque estamos hablando de un costo para 2.000 personas que no va a ser todo ya porque podría ser en este periodo de 4 años alrededor de 600, 700 personas por año. O sea, eso lo pueden cuantificar, lo pueden medir, ¿sí? Y estaría beneficiando a todo el mundo. Pero de entrada nosotros entrar a decirle a la administración, no, que a costo cero, perdiendo ingresos, como usted dice, eh, y además que, pues sencillamente a costo cero, pues lo que podríamos hacer es que las personas que estén interesadas en ese tema, pues simplemente por los recursos de las primas, pues paga a pensión y entonces tendría el mismo efecto, ¿sí? O sea, yo podría hacer entonces un mayor pago a pensión por los recursos que reciba en la prima nacional en diciembre y a mitad de año, y entonces de esa forma estaría cubriendo esta situación y me saldría mucho más beneficioso, ¿sí? Si quiero ahorrar. Entonces la propuesta no es viable económicamente, pero para la gente, ahí demostraron los cuadros y todo eso, nuestra compañera que hizo el análisis, ella también demostró que eso realmente no nos sirve, ¿sí? Y que si hay que pedir esto, pues hay que pedirlo a todo costo, pero entonces hay que mirar cómo hacemos una propuesta que pueda beneficiar a todo el mundo y que compagine con los recursos que tiene la DIAN, porque también se trata de eso, o sea, los recursos no son infinitos, los recursos son finitos. Y entonces, por eso es que nosotros hemos desarrollado esta propuesta de que se pague un reto proactivo de 10 años en pensión, en salud y en cesantías a las personas en el momento que se pensiona. Usted presenta sus documentos de pensión, la DIAN habla con Colpensiones, habla con salud y con el Fondo del Ahorro y les da esos retroactivos que les deben, porque es una deuda social que tenemos desde los últimos de todos estos gobiernos neoliberales, que prometían y que firmaban lo que fuera, pero que nunca cumplieron. La prueba es que nunca cumplieron. Entonces, los compañeros reivindican que Franco y que, mejor dicho, Carrasquilla, que fueron la berraquera, pero ni Franco ni Carrasquilla ampliaron la planta. No se comprometieron con la ampliación de la planta. El compromiso con ellos era que la planta tendría 10.000 al año 2010. Y llegamos a 2022 con 11.800. Y entonces uno no puede cambiar salud por plata.
Porque cuánta gente nuestra tenemos enferma del túnel del carpo, cuánta gente nuestra tenemos enferma de ansiedad, cuánta gente nuestra tenemos con una cantidad de problemas precisamente por el exceso en las cargas de trabajo, por la falta de personal que hemos tenido en la DIAN. Eso no se resuelve con plata, porque es la salud de las personas. Entonces aquí sí, esos señores sí nos incumplieron, ¿sí? Que logramos una conversión a costo cero, sí, pero impuesta, porque no podíamos hacerla a todo costo, porque nos impusieron las condiciones a costo cero. Pero ahora no puede ser que entonces nosotros nos estemos imponiendo eso cuando ni siquiera el gobierno nos ha dicho nada al respecto. O sea, la petición tiene que arrancar de la solicitud de que sea a todo costo. Y es en un proceso de negociación que podemos decir si es a costo cero o cómo es que se va a resolver. O plantear la propuesta que acabo de plantear. Pero la petición es a todo costo. Pero plantear de entrada una petición a costo cero en una instancia que no puede negociar porque lo tiene prohibido por una circular y en virtud pues, de unas facultades que tiene el presidente de la República en estos temas salariales, que es un proceso que han ido concentrando. Entonces, yo sí creo que hay que llamar a la sensatez. Y pueda que no seamos mayoría en este momento, pero pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros también tenemos que plantear con claridad qué es lo que queremos y no hacer documentos que tienen, digamos, que no son exactamente la verdad, sino que ahí tienen unos enredos, digamos, entre mentiras y medias verdades, ¿sí? Por eso es que lo criticamos, porque es que lo que presentan, mejor dicho, es como si Rojas fuera El Salvador y Rojas no nos cumplió. Rojas no nos cumplió. Rojas lo que hizo fue convertir eso en prima, pero tenía que convertirla dentro del salario, y ahí fue el incumplimiento de Rojas, ¿sí? Y entonces decir ahora no, mejor dicho, es que con Rojas ganamos, no ganamos, no ganamos. Hubiéramos ganado si fuera salario, ¿sí? Lo que hizo fue obedecer a un mandato judicial que además ya lo habíamos negociado en la administración anterior, que fue la administración de Ortega, y los recursos se consiguieron en la reforma de 2016. Entonces, esas son las discusiones que tenemos ahí, y yo lo veo complicado porque pues a nosotros nos va a tocar separarnos de esa discusión y plantearlo, como lo ha dicho Oscar, dentro de los términos de la legalidad y no dentro de los términos pues, de un capricho, porque en realidad cuando uno no esté en la legalidad, esté en un capricho, ¿sí? De que tiene que ser así porque sí, y resulta que eh, las circunstancias no son esas, ¿sí? Ahora, yo no sé si hay un interés de parte de algunos compañeros en pretender que cambien al director de la DIAN, ¿sí? No sé si habrá ese interés, ¿sí? Yo creo que hay que diferenciar el caso de Carrasquilla, del ministro saliente, con el caso del director de la DIAN. Porque el ministro saliente, pues, llegó a un punto en que ya era muy difícil gobernar con él, porque se había puesto a toda una serie de reformas en el orden nacional, ¿sí? Entonces, se convirtió realmente en un problema, ¿sí? Y entonces, a pesar de que era un gran intelectual, un tipo muy importante, un tipo realmente que sacó adelante la reforma tributaria, de todas maneras, en otros aspectos, pues se convirtió en un problema para el gobierno. Pero esa no es la situación del director de la DIAN. El director de la DIAN lo nombró directamente el presidente de la República y es una persona que ha estado centrada en las tareas propias de la DIAN y que por el contrario ha asumido las directrices del gobierno nacional
y ha asumido la lucha eh, tributaria con la mayor claridad y buscando fortalecer la entidad, porque considera que, y en eso estamos de acuerdo, considera que si esta entidad no tiene el personal suficiente, no va a poder tener los resultados y no va a poder reducir los 80 billones de evasión a los que llegamos, producto del gobierno del ministerio de Carrasquilla y de Ortega y de Santiago Rojas y toda esta gente que vino aquí a favorecer la evasión, porque a eso vinieron, porque nunca quisieron fortalecer en personal. Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener ciertas eh, claridades y no ponernos a engañar a la gente. Ese me parece que es el papel que tenemos que jugar nosotros como ¿sí? No podemos con medias verdades pretender en este momento generar un movimiento que afecte precisamente la política de un mayor recaudo. ¿Sí? Porque ¿qué significaría en este momento pretender hacer un paro? Pues ir contra el recaudo. Y hoy hay una necesidad de recaudo en este país. ¿Sí? Es que, mire, compañeros, si no hubiéramos tenido la ampliación de la planta, como lo quería hacer el anterior gobierno, pues hoy todos los provisionales estarían en riesgo, que es el otro planteamiento que estamos haciendo. Porque si los provisionales, los compañeros provisionales y los compañeros encargados hoy no tienen ese riesgo o ese temor, es porque hubo una ampliación de la planta, que les garantizó ya a muchos compañeros de la provisionalidad mantener su provisión. Y hoy tenemos un gran número de personas que mantienen su provisión precisamente porque aquí hubo una ampliación de la planta. Y hoy tenemos digamos, la garantía para todos los compañeros provisionales que van a permanecer acá porque hubo una ampliación de la planta. Entonces, ¿podemos decir que una persona que nos creó esas condiciones es un enemigo de los trabajadores? Eso es lo que no, eso es lo que no podemos decir. O sea, es un absurdo salir a decir eso cuando precisamente se está garantizando el empleo de todos los compañeros provisionales y se están garantizando los encargos y también están garantizando la probabilidad de los concursos que están por ley y que son obligatorios en la administración y que tienen que hacerlos y nosotros tenemos que, precisamente para eso nos estamos preparando y miren la cantidad de gente que se presenta a la DIAN. ¿Por qué se presenta tanta gente a la DIAN? Pues porque tenemos buenos salarios comparativamente con todos los demás del Estado, por la importancia de nuestra entidad, por la importancia del trabajo que nosotros hacemos. Entonces, somos una entidad, eh, que, digamos, fundamental en el desarrollo del Estado, ¿sí? Y en esa medida también hay una valoración de toda la experiencia de los compañeros provisionales y de los compañeros que están en encargo. Y por eso es la ampliación de planta sirve para eso. Entonces, con esto, pues quiero, pues si hay, Fabiana, le doy la palabra y después de esto, yo creo que cerramos porque el profesor no va a venir hoy. O sea, entonces hay que aprovechar el permiso sindical, hay que estudiar, compañeros, hay que prepararse, organicen su tema y sigamos avanzando. Tuvimos dificultades el sábado con el profesor Félix y hoy con el profesor Faber, pero bueno, pues hay que seguir adelante. Y entonces Fabiana tiene la palabra. Hola, buenos días, gracias. Pues es que no sé, te entiendo todo lo que nos estás explicando y te lo agradezco, pero me queda a mí la inquietud de si esto está así tan claro, lo del tema de la recomposición, quiero decir, porque el grueso de las organizaciones sindicales tienen tan clara la otra posición y por qué cuando estuvieron unificando el pliego no fue entendida esta propuesta que también te la escucho muy clara
de que no convenía esa recomposición. Entonces a mí no me queda claro qué sería realmente lo conveniente para el grueso de los funcionarios y sobre todo no me queda claro por qué, si está tan claro, la mayoría no la cogió. Bueno, yo no tengo ni idea por qué no la han acogido, pero en realidad nosotros tuvimos un problema y es que cuando se unificó el pliego, la persona que nos estaba representando eh, no tuvo digamos, la fortaleza de mantener el punto y pues prácticamente en la unificación del pliego no colocó el punto nuestro. ¿Sí? Eso, pero presionado por la situación. Y de todas maneras, esa es una instancia donde siempre hay que tener cierta fortaleza porque ustedes lo presionan. Y ahí y el compañero no tuvo digamos, no tuvo la capacidad de sostener el punto. Entonces, en esa medida, quedó el punto en términos generales del cumplimiento de los acuerdos. Pero en realidad nunca en las propuestas que se presentaron se dijo que la prima en salario a costo cero. Eso nunca quedó en ninguna parte escrito. Simplemente fue algo que sacaron los compañeros debajo de la manga en la medida en que hemos hecho otros procesos similares, pero en otros contextos. ¿Sí? Y realmente las únicas organizaciones que se diferenciaron fueron los compañeros de Cinedian y los compañeros de Ultradian. Y hay unos compañeros que todavía pues no dicen mucho. Y quien ha estado liderando toda esta campaña han sido pues los compañeros de Cintradian, Jorge Sabogal y el compañero Ramiro, que es el compañero de usted. Esos son los que han estado liderando el proceso y prácticamente son los que han impuesto esas reglas. Sin embargo, pues ya está visto que no, digamos que la propuesta no tiene acogida, ¿sí? Y que además esta no es la instancia, ellos lo saben. Desde el comienzo saben que esta no es la instancia, pero siguen insistiendo en eso y todo el mundo sabe que esta no es la instancia, ¿sí? Sin embargo, ellos siguen insistiendo en eso. La instancia es la mesa nacional, mientras esté vigente esa circular. Y en la mesa nacional, pues ahí hay un punto que es el punto de Hacienda y nosotros lo planteamos. Cuando digo nosotros fue la CUT, la CGT y la CTC. Está en ese pliego y después eso quedó en un pliego unificado de todas las organizaciones nacionales. Y ahí están los compañeros de Cintradian, que hacen parte de la CUT, y ahí están los compañeros de Cinedian, que hacen parte de Naltrace. También están los de ADN, que hacen parte de Únete. O sea, ahí hay también una representación de la DIAN que puede que puede plantear ese punto en la mesa nacional. Incluso nosotros, estando en la mesa nacional, le hicimos la solicitud al gobierno que dejara esto aquí para la mesa singular. Y el gobierno pues no nos ha respondido, pero pues con la respuesta que nos dio la DIAN está diciendo que no. Entonces, nosotros no podemos graduar de enemigo al director porque está cumpliendo la ley. ¿Sí? O sea, no puede negociar eso acá. Punto. Así es. Y entonces por eso no es enemigo nuestro. ¿Sí? Es una circular que está ahí. Eso se puede negociar allá. Y allá pueden plantear a los compañeros que sea costo cero. Eso no, nadie les está diciendo que no. ¿Sí? Pero lo importante es que se puedan plantear también otras propuestas. Eso es lo que pasa. Ahora, hay que tener claro que el director lo manifestó desde la primera reunión de la mesa de negociación. Pues que los recursos que le han dado a la DIAN ya no aguantan más. O sea la DIAN no es la única entidad del país. Si fuéramos la única, pues sería una berraquera, pero no somos. O sea, aquí los recursos deben ser distribuidos entre muchas otras entidades. ¿Sí? Entonces, pues así está la situación en este momento. Y pues nosotros eso no lo, digamos que lo que
genere ese tipo de improperios y de ataques que no nos parecen, no lo firmamos, porque nuestro trato siempre ha sido con todas las administraciones un trato, pues en términos de la civilidad de la ciudadanía, ¿sí? En términos de la construcción de relaciones para resolver los conflictos, y no en términos del improperio y del ataque, ¿sí? No, nosotros no vivimos en esa perspectiva del amigo-enemigo. Para nosotros las directivas nunca son amigas, pero tampoco son enemigas. Las directivas son interlocutoras. Y es un proceso de interlocución siempre el que estamos buscando. Entonces, eso es, digamos, en términos generales. Entiendo, gracias. Bueno, compañeras y compañeros, yo creo que podemos cerrar acá. Si no hay nadie más que quiera pedir la palabra. Tulio, yo lo que quería decirle a los compañeros es que siempre apoyemos las causas generales que nos convengan a todos. En las administraciones pasadas, la nefasta administración pasada que atropelló todos los derechos, todos de los trabajadores, haciendo traslados de unas áreas a otras, sin importar que perdían la prima al trasladarlos de área, traslados castigo, se convocaron a concurso los cargos que estaban encargados desde hace poco, realmente se hizo un ataque frontal a todos los derechos de los trabajadores. Se hirió bastante el honor de la gente y el orgullo que tiene la gente con la DIAN porque fuimos muy maltratados. Se nos amenazó con quitarnos el encargo, con hacer traslados, se nos hicieron traslados. Tuvimos que apoyarnos en los sindicatos, especialmente Ultradian, que luchó mucho por esos derechos y fueron restablecidos en algunos casos. Y no, a mí lo que me sorprende es que nunca hubo una manifestación tan dura como lo que hay frente a este gobierno por los sindicatos en ese entonces. Se ocultaban todas esas tremendas agresiones a la ley, a la norma y al buen vivir que tuvo esa administración de la señora Barriga, y etcétera, y los demás directivos con nosotros, y nunca se hizo nada, ni siquiera se mencionó un paro, ni un mitin, nada. Ahora, cuando tenemos que nos han garantizado el encargo, que nos han garantizado nuestra provisionalidad, que se ha hecho efectiva por fin la ampliación de la planta para que nuestro país pueda tener realmente una administración tributaria justa y que pueda cumplir con su labor de cobrarle a quienes no pagan, controlar la evasión, que es el enemigo más grande de todos nosotros, de todos los colombianos, la evasión y la ilusión. Ahora que se le pega ahí, entonces nos ponen a enfrentarnos con una administración que es más respetuosa y que de pronto le ha tocado más duro en arreglar los problemas que los demás no quisieron. Eso a mí no me convence. Yo pienso que nuestra lucha debe ser la que tenemos con Ultradian, ser beneficios que realmente sean para la gran mayoría, que mejoren nuestra calidad de vida, nuestra vida psicológica y nuestra vida en todas las esferas, está ligada a la laboral, que nos mejore. Y en ese sentido, pues no vamos allá a querer que la gente tuerza la ley, sino al contrario, los funcionarios y las directivas que se apeguen a la ley, a las normas y sobre todo al respeto por nuestra labor como trabajadores. Eso creo que es lo que debemos defender. Sí, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Fernando. Bueno, compañeras, compañeros, entonces muchas gracias por hoy.